los detalles que estamos compartiendo, ¿no? Yo he ido observando la dinámica de lo que han ido entregando para darles un feedback, ¿no? Evidentemente, cuando nos hemos centrado, esperar que comience. Buenas tardes. Entonces hacemos esta sesión de cierre para comentar ideas y saberes y avances de lo que ha sido este curso de evaluación en contextos de bimodalidad. Evidentemente, como este curso es un hermano muy cercano al curso del diseño bimodal, la estructura que se pide evidentemente necesita y requiere de ese esfuerzo previo. Y es el caso de los que estamos presentes, es decir, que han tenido un esfuerzo previo, una primera inversión de tiempo en cuanto al diseño y pues ahora nos centramos en el contexto de la evaluación. Una primera inquietud que va surgiendo de lo que vamos observando es la formulación de las competencias. Porque evidentemente la formulación de las competencias y lo que acompaña a las competencias. Sobre todo porque hemos dicho fundamentalmente que yo creo que el concepto de competencia está suficientemente claro, porque no el punto no es lo que se entiende por competencia, que insisto, considero que está suficientemente claro, sino cómo las redactamos o cómo visualizamos qué comportamientos observables y de alguna manera acompañables, si la palabra ayuda, puedo percibir me permite dar a entender que he logrado la competencia. Porque evidentemente cuando hablamos de la competencia, no hablamos, nosotros en la concepción que hacemos de las competencias básicas están establecidas y tienen un nombre, competencia comunicativa, por ejemplo, o competencia matemática o competencia del cálculo. El nombre quizás va a ser lo de más o lo de menos, pero cuando ya a partir de eso redactamos la competencia o los objetivos, eso es un poco la insistencia. La propuesta siempre es pensar en unos verbos que permitan visualizar la habilidad que está logrando el estudiante. Y me explico, ¿no? Porque creo que es, en lo particular, creo que es el quid del asunto. Cuando nosotros ordinariamente hemos planificado y nuestra planificación es por objetivo, nosotros colocamos verbos como desarrollar, verbos como aplicar, en fin, vamos buscando ciertos verbos desde incluso la taxonomía de Bloom, en las versiones, la original, la visualizada al contexto del siglo XXI, la que tiene inclusión de temas tecnológicos. Esos verbos que siguen siendo de utilidad, pues dan mucho de sí, pero en el modo como redacto, bien le llamemos competencia a toda la redacción, o bien le llamemos descriptor, que es un poco la propuesta nuestra, es decir, me remito a una competencia básica, pero la desgloso en descriptores, entiéndase descriptores, esa precisión que hicieron la hermana Isabel y Rosana en la primera sesión, cómo el verbo me redacta o al redactarlo me emite una característica que evidencia el desarrollo de la habilidad. Entonces, por ejemplo, si yo percibo, y me voy a un ejemplo concreto, ¿no? Objetivo de aprendizaje. Está puesto así. Objetivo de aprendizaje, identificar y comprender los componentes que interactúan para la selección de las estrategias didácticas en contextos bimodales de forma que pueda tomar decisiones para su implementación. Está suficientemente claro ese objetivo. Cuando voy a la competencia entiendo que la competencia está por encima del objetivo. Como está por debajo, quizás confunde. Entiendo que lo que se quiere mostrar es que le pertenece a ella, es decir, que proviene de esa competencia. Entonces la competencia dice algo así como organizar y dirigir situaciones de aprendizaje. Yo quiero que él sea competente al momento de organizar y dirigir situaciones de aprendizaje. El descriptor me dice capacidad de reflexión sobre la práctica. Lo que sucede es que la competencia, cuando yo establezco el descriptor no puede ser único. O es más amplio
o tienen que ser varios. Es decir, hay varias conductas o comportamientos que me dicen que estoy logrando la competencia. Y es tan así que el objetivo de aprendizaje dice identificar y comprender. Es decir, necesito hacer por lo menos, necesito lograr dos pautas para poder ser competentes. No sé si voy explicándome en lo que intento transmitir, ¿no? Y lo he percibido en algunas entregas. Yo no digo ni que esté mal ni que esté bien. Lo que quiero hacer entender es, si eso está claro así, cuando yo establezco el criterio de evaluación, lo debo justamente ubicar desde dónde. Entonces, aquí sí está claro en lo que estoy percibiendo. Bueno, reflexiona sobre su práctica ubicando el desarrollo de los componentes del acto pedagógico en su quehacer pedagógico. Entonces, eso, si él logra reflexionar sobre su práctica, ese es mi criterio de evaluación. Eso a mí, el que él reflexione, me garantiza que organiza y dirige situaciones de aprendizaje, o el descriptor es solo un paso. Esa unidad es a la que apostamos, ¿no? Y es un poco, arranco esta primera para ir sacando en ustedes pues sus preguntas e inquietudes, ¿no? Que vayan dándose y lo que nosotros hemos ido observando. No es una camisa de fuerza. Lo que quiero insistir es que la competencia es y se formula en una visión mucho más global. El descriptor es más inamovible porque se supone que es el que me permite alcanzar visualmente, es decir, evidenciar la competencia. Y el objetivo de aprendizaje es lo que quiero lograr en el acto mismo de enseñanza, apuntando a esa competencia. ¿Por qué? Porque la competencia no la logra una materia o solo no la logra una sesión de clase. La puede lograr una asignatura, dos asignaturas, todo el componente curricular, que es lo que también de alguna manera le procuramos hacer ver a cada docente, de que su asignatura no es el centro ni el ombligo del mundo, ni siquiera de su carrera, si es educación universitaria, o de su currículum básico, si es educación básica. Entonces, competencia, descriptor, objetivo. Es el orden que proponemos para mirar desde lo más genérico a lo más específico. Eso sí es una observación concreta de mejora. Porque entonces, cuando voy al criterio, el criterio sí está bastante claro, reflexiona. Si él reflexiona sobre su práctica, él está dando un paso para organizar y dirigir situaciones de aprendizaje. Pero no es el único, probablemente le están faltando otros. Entonces, evidentemente, se va logrando a medida que va avanzando. Es más, en esta propuesta concreta que estoy leyendo, la competencia se va repitiendo. Quiere decir que varias intervenciones van dándome de sí para esa competencia. Entonces, ese es un primer punto. No sé cómo vamos en el chat. Cuando intento explicar esto a mis estudiantes, lo planteo de esta forma. El objetivo representa lo que como docente esperas y se redacta en infinitivo. La competencia implica lo que el estudiante debe demostrar para que se entienda que adquirió la habilidad, razón por la cual se redacta en primera persona. Sí, nosotros lo que hemos llegado, profe Erika, no es en primera persona, sino en tercera. Sí, lo que nosotros hemos llegado a matizar en una visión en esta visión de la unidad didáctica, sin ánimo de confundir a nadie, es que en la dinámica ordinaria, cuando hablamos de objetivos, pasa como con el conductismo, ¿no? Pareciera que cuando yo estoy en una visión más constructivista, yo no puedo mencionar del conductismo nada, ¿no? No quiero decir que sea así, que por el contrario, sino que pasa como que en el ideario del docente, pues que como un método, una teoría, una metodología, una propuesta, una teoría de aprendizaje va surgiendo según las necesidades, pareciera que las anteriores perdieran vigencia. Entonces, ¿qué pasa con la planificación por competencias? Que parecía pecado mortal hablar de objetivos, porque es que esto está superando a la planificación por objetivos. Entonces, ¿a qué acuerdo hemos llegado en algunos lugares? Esta experiencia que estamos presentando la hemos ido en varios países como para no tener una experiencia tan centrada solo en Panamá, pero que también le sea útil a los profesores y no les genere cortocircuito con el resto. Entonces, ahí hemos logrado, y de hecho el MEDUCA, el Ministerio de Educación en Panamá,
ha propuesto mediante lo interesante ha sido es que han diseñado unos materiales instruccionales, unos libros bien hechos en cuanto al diseño por competencias, y han llegado a un punto que es lo que nosotros propusimos desde el curso pasado y aparece de nuevo ahora, que es cómo se formula un objetivo por competencia. Y allí, en esa formulación, pudiésemos negociar si va en infinitivo o no va en infinitivo. Lo que sí es que el verbo, sea en infinitivo o sea en tercera persona, es un verbo que evidencia el logro de la competencia. ¿Por qué? Porque quizás en educación universitaria, construir la competencia específica es eso a lo que muchos, y el caso tuyo, profe Erika, en tu propuesta, como es no formal y es a nivel de andragogía, evidentemente es una competencia sumamente específica. Algunas son muy específicas y otras provienen de la competencia digital. Entonces nos quedamos con el marco genérico, competencia digital. Esa es la competencia. Soy competente digital. Ahora, ¿cómo se mira esa competencia digital? Bueno, subcompetencias o indicadores o descriptores, el nombre sería lo de menos, pero esos todavía evidencian ese comportamiento que debo lograr para llegar a la competencia. Y en tercer lugar, tengo mi criterio de evaluación o criterios, porque pueden ser varios, que apuntan a esa competencia. Entonces, claro, el criterio de evaluación siempre va a ir amalgamado a eso. La propuesta concreta es que el orden sea competencia, descriptor, objetivo de aprendizaje, criterio de evaluación. O sea, la sugerencia y observación que hacemos algunos es que ese orden se mantenga como para ir de lo esperado en general a lo logrado, al cómo lo logro en particular, que es lo que tú mencionas, profe Erika, con respecto al objetivo. Sí, bueno, aparte de lo del infinitivo, es una discusión que la hermana Isabel y yo tenemos permanentemente sobre eso, pero no le damos mayor elemento porque lo dejamos como una propuesta de forma, pero de fondo, el verbo que utilice, de lo que debe apuntar es que a eso que realiza es una acción que le permite llegar a la competencia. O sea, la idea fundamental apunta hacia allí. Liliana dice que las instituciones deben redactar las competencias y sus competencias adecuadamente, así uno se orienta. En mi caso es muy difusa la información, pero este ejercicio hemos adecuado a nuestra asignatura. Claro, sí es así, Liliana. La verdad que la experiencia es que las instituciones ofrezcan al menos una estructura que garantice una guía. Es lo que nosotros hemos planteado, es un ejercicio, una propuesta concreta que tiene la Congregación Pureza de María, por cierto, y esa publicación liderada por la hermana Isabel es justamente competentes paso a paso. ¿Por qué? Porque todas las instituciones estaban hablando de competencias de cualquier forma y de cualquier manera y como cada quien lo estaba entendiendo. Y como cualquier moda educativa, todo el mundo comienza a hablar del asunto, pero cada uno busca el cómo y eso tiene una lógica en la comunidad científica. Cada uno busca métodos para lograr eso. En concreto, competentes paso a paso, tiene toda una referencia teórica que apunta justamente a amalgamar no el boom de la competencia, sino desde cuándo venimos hablando realmente de competencia y cómo se aplica. Entonces, ese detalle que dice Liliana es cierto. O sea, si la institución ya me las ofrece, y por eso yo recuerdo que en la sesión del curso anterior decíamos, en educación universitaria mucho de las currículas de educación universitaria no están organizadas en competencias, con lo cual muchas veces es el profesor el que debe redactarlas. O empezar a hacer un híbrido que al final no sirve, que no ayuda, que lo que hace es distraer y hacer una mezcla innecesaria. Por eso yo sé que para muchas de las que están aquí ahora es un esfuerzo superior pensar en competencias en educación superior cuando estas no están redactadas. Sí, aún está en proceso o tomar parte de las generales. Eso es lo que solemos hacer. La diferencia está en que, por ejemplo, una competencia digital, muy en boga quizás ahora, pues algunos como que las presentamos de un modo distinto, es verdad. Hay algunas instituciones que hacen un camino mucho más,
que ya lo han hecho, pues, y han ido redactando sus competencias específicas. Yo les puedo mencionar un ejercicio que hemos hecho en Pureza de María, Panamá, con respecto a un bachillerato distinto al científico humanístico, que estaba diseñado originalmente bajo la orientación por objetivos y está pues pasándose a competencias. Cuando se ideó el de competencias, el de bachillerato de comercio, nos quedamos no nos podemos seguir quedando con las competencias básicas, sino que esas competencias básicas deben coadyuvar a unas competencias específicas. Y propusimos, y se propuso de hecho a través de un experto en este sentido de currículum, unas competencias específicas comerciales, pero con una estructura que se mantuviera en la misma línea con la que veníamos trabajando. Consideramos que se logró y el profesorado puede orientarse siempre a, en contabilidad necesito apuntar en estos elementos para llegar a la competencia comercial, pero la institución ya me las ofrece. Quizás lo que adolece mucho es esto. Ahora, concretamente en nuestro trabajo, el punto de relación descriptor, actividad, criterio de evaluación tiene que ser un punto de coincidencia perfecto. Y cuando hablamos de perfecto, que es enemigo de lo bueno, decía Don Bosco, es que tienen que amalgamarse lo suficiente como para que al proponer un instrumento, una técnica de evaluación que contiene un instrumento, pero sobre todo el acto evaluativo, pues tenga sentido. Claro, y van a servir con más especificidad en ese contexto que se generaron. Eso también es verdad, Yoraima. Evidentemente, la institución, al hacer el esfuerzo curricular de generar sus competencias, también se pone en una actitud de tener claro hacia dónde vamos. Y no es porque antes no estuviésemos claros, sino porque evidentemente sabemos que teóricamente y en la práctica estábamos centrados en otros aspectos. Pero bueno, la dinámica curricular ahora es eso, entre el currículum oficial que debe adaptarse a la competencia y el currículum oculto que desarrolla otras competencias de modos que no sabemos, pero que están presentes. Yo creo que ahí es donde hay que hacer el ejercicio. ¿Hay alguna pregunta que se dirija en cuanto a las herramientas que hemos conversado, en cuanto a la práctica o al desarrollo final de la propuesta de evaluación, de la estrategia? Somos pocos y somos buenos. Podemos abrir los micrófonos si alguno lo necesita. No todas al mismo tiempo, ¿no? O no todas al mismo tiempo. Sí, bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Yoraima. Fíjate, el debatir sobre este contexto de las competencias es importante, porque evidentemente no es no trabajar con lo que veníamos haciendo, sino montarnos en lo que ha ido evolucionando. Y pienso que juega un papel primordial lo que, por ejemplo, tú pones como la experiencia en el instituto. Se sientan, revisan hacia dónde van y cómo van encajando cada una de las piezas necesarias para ello, tomando los objetivos competenciales, casando todo en perfecta armonía, por decirlo de alguna manera. Y eso va a funcionar en esa institución. Así es. No todas las instituciones están en ese mismo camino. Sin embargo, creo que hay mucho avanzado en relación a estos ejercicios de ir trabajando a la mira de que no solamente me quedo con los objetivos, sino que voy haciéndolos competenciales, que tengo que ir casi que adaptándolo. A veces ese trabajo en solitario es muy duro. En mi caso particular, este diseño fueron unas primeras líneas con otra compañera de trabajo, con Ana Beatriz Martínez, y en este momento, después de esas líneas gruesas que salieron, viene como trabajándose un poco más, lo vengo trabajando en ese sentido. Entonces, hay muchas cosas, en particular ciñéndome a la plantilla por la que ustedes
vienen trabajando, en donde evidentemente me ha costado aterrizar. Sin Te creo. embargo, buscando los elementos y en apoyo a todo el acompañamiento que nos han dado en relación a los recursos y las personas que han estado acompañando, como ha sido, por ejemplo, Rosana también. Entonces, es de ir hilvanando cada uno de esos elementos. Y de qué manera, o sea, ahí juega mucho nuestro primer elemento de ese estudio del contexto. Yo tengo que tomar unos elementos generales que me permitan a mí de manera general para después ir aterrizando tal cual como venimos. En relación a eso, entonces, acoto. Este diseño viene no de cero, pero no ha sido implementado, está en construcción y adaptando, tal vez este era el momento para comenzar ese paseo, por decirlo. De allí, bueno, tratar de ver qué herramientas me van a servir y eso que tú has acotado, pues que que logremos visualizar a partir del verbo que estemos utilizando, cómo vamos a ir logrando los aprendizajes que queremos y que se visualice la competencia, que yo logre ver que todo lo que vengo haciendo apunta a la competencia. Así es. Así es. Y evidentemente, como tú misma lo dices, ¿no? Te estás adaptando a una plantilla y que quizás no, estoy muy seguro que no todos la conocemos más o la conozcamos menos. Siempre es una estructura a la que hay como que irse acomodando, ¿no? Lo que sí, y nosotros lo hemos conversado, no solo para el curso, sino en otros momentos de instancias formativas, es que la plantilla es nuestra propuesta técnica para lograr estos elementos concretos de planeación y de aprendizaje basado en las competencias. Pero al final, por eso recalcaba antes que más allá de la plantilla, en el caso de ustedes, salvando la profe Yurili, que está por acá, que es de Pureza, salvando ella, que trabaja directamente, aparte de la universidad, trabaja en colegio y requiere pues adaptarse a la forma institucional, pues cada uno de esa plantilla toma la idea, el espíritu de la plantilla, que en todo caso es ese hilvanar mis objetivos, mis competencias, mis subcompetencias, mis descriptores de competencia, con mis contenidos, que son la excusa para poder desarrollar, porque son parte para poder generar la competencia, y el criterio de evaluación, que es el que marca. Porque a veces que también estamos percibiendo que el criterio a veces está muy bien planteado. Ojo, hemos visto indicadores de logro o criterios, como le llamemos, muy bien planteados, pero después la estrategia de evaluación no es consona con ese criterio o con ese indicador. O se queda muy corta, por lo general es eso, que la sentimos que se queda muy corta, o no nos damos la oportunidad de hacer dos o tres cosas que permitan ver ese indicador con un poco más de evidencia, ¿no? Si la palabra nos sirve. No sé si quería decir algo más, Yoraima, perdón. Sí, no. Yo diría, la plantilla tiene los elementos que todos manejamos. Sí. ¿Ok? O sea, la forma como lo vayamos a plasmar allí son los mismos elementos que tenemos que contemplar. Tal vez unos en más puntuales que en otro formato, pero si le ponemos de verdad la secuencia, ahí están los elementos y los elementos los puedo hacer en una tabla diferente, organizado, o sea, los elementos son los que tienen que estar. ¿Okay? La plantilla, evidentemente, es primera vez, evidentemente, y vengo como que con otra plantilla, pero no porque en la otra plantilla o la otra forma como yo trabaje tenga otros elementos diferentes, ¿no? Tengo los mismos elementos, acotando
la situación de las competencias. Ok. Gracias, Gustavo. A la orden. Sí, sí, sí. Como dice Liliana, la situación actual ha provocado reconocer nuestras debilidades, que sabíamos que necesitábamos resolver esas debilidades, ¿no? Pero bueno, creo, como que se ha dado el boom, esta es la parte positiva de toda esta situación, es como evidenciarlas y buscarles solución. Y lo que dice de la resistencia al cambio, bueno, yo te puedo decir que parte de esa resistencia pasa en en la misma dinámica como vamos comprendiendo los pasos y al final cómo caemos en cuenta, ¿no? Yo creo que también eso es un punto, vamos cayendo en cuenta y le vamos viendo sentido y utilidad, porque también la planificación en muchos casos y la evaluación, por otra parte, siempre en algunos casos se ha convertido en un tema burocrático. Entonces, como lo está planteado burocráticamente, como me piden calificar, como me establecen hasta cuánto porcentaje tengo en una cosa y tengo en otra, ¿por qué se han generado ese tipo de decisiones y de estructuras? Se ha generado sencillamente porque se siente mucha improvisación. Y entonces, claro, yo debo resguardar que haya intencionalidad pedagógica y la intencionalidad pedagógica solo se puede manifestar si tengo claras las ideas de a dónde voy, cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a recoger o cómo lo voy a evaluar. Entonces, evidentemente, como tú dices, evaluar es primordial, pero requiere ser planificado. Hay quien después de la evaluación es que puede entender cómo lo puedo planificar o todavía hay personas que te preguntan, pero la unidad didáctica para que me quede bien, ¿la tengo que hacer antes o la tengo que hacer después? No ha caído en cuenta y no se trata de que no quiera, no sepa o que sea mala o buena o buen docente. Se trata de que has podido comprender de que tuvo que haber estado antes para tenerlo claro, aunque yo pueda hacer ajustes, porque para eso un principio de la planificación es la flexibilidad. Claro, minimizo la improvisación, efectivamente es así. Efectivamente así. Sí habrá algunos aspectos donde se tenga que improvisar. Bueno, hay situaciones del contexto, de la realidad y ahora del contexto virtual que en algún momento tienes que tener un plan B, que a veces no está tan escrito, pero eso es una excepción de la norma, ¿no? Que debería ser. Yo decía esta mañana en otro contexto, pero un poco de lo que la hermana y yo hemos conversado en otros escenarios. Y decimos, miren, la planificación y la descripción de las actividades de desarrollo y de evaluación tienen que estar tan claras que cualquiera que tome esa planificación pueda llevarlo adelante con muchísima precisión. Pero eso evidentemente es un trabajón y eso requiere mucho tiempo y ya sabemos que como docentes, pues, además de las horas, tenemos otras en donde esto tiene que aparecer. Pero yo creo que es una reflexión importante. ¿Algún otro comentario o pregunta que se quiera hacer al respecto? La hermana, si quiere intervenir. Buenas tardes, profe Gustavo. Buenas Buenas tardes a tardes, profe todos. Yurili. ¿Cómo estás, profe? Aquí bien, gracias a Dios. Espero que todos se encuentren bien. Profe, sí, A yo ver, quería tomar la palabra porque tenía mis dudas acerca de el primer foro, que ok. bueno, ya sería creo que era el tercer foro en donde había que compartir un avance de lo que habíamos hecho. Sí, Entonces, paso claro, 3, el paso ajá, 3. claro, yo había trabajado sobre una unidad ya, un ejemplo de unidad que fue la que quise plasmar. Eh, Sí, Cuando me mencionan que tomando en cuenta los tres tipos de actividades evaluativas, pues un poquito me centré en lo que eran las diagnósticas, las formativas y las de cierre, ¿sí? Tomando en cuenta, sí, pues, un ejemplo muy dado actualmente que estoy viviendo y bueno, plasmado de esa manera a nivel virtual fue que pude establecer, como se hizo un ejemplo de la unidad. Yo la compartí, sin embargo, no sé si era en realidad toda la unidad que se tenía que trabajar o solamente era plasmar las actividades evaluativas que yo iba a trabajar sobre la unidad. Entonces sí me quedó como esa duda y pues sí quería que un poquito me aclarara si fue que me adelanté mucho o no quedó no. algo muy, ajá, sí, porque, No te adelantaste, profe. Es tu, ya, como estás trabajando ajá, sobre la base de un diseño que ya existe o sobre el que ya has trabajado, la mayoría lo está haciendo así.
porque Ok, fíjate que los que estamos acá, en su mayoría han logrado o provienen del curso anterior. Entonces, claro, exacto. es el continuo. Entonces, ni estás muy adelantada ni estás muy atrasada. Ese es tu proceso. Nosotros les vamos a dar observaciones, o sea, esto que estamos diciendo de verbalmente, pues se las vamos a escribir Ah, en ok, el foro perfecto. 3, en el foro de compartir avances que se llama Ujú. Paso 3, ¿no? En ese Ok, foro les vamos a compartir algunas ideas y sugerencias para la entrega final, ¿sí? ah, ok, ok, Sí, pero ok, no es que, listo. ni que te has adelantado ni te has atrasado, sino que es lo que llevas adelantado, que puede Ok, ser todo. O sea, que ya lo tienes allí bastante avanzado. ok, perfecto. Gracias, profe, por la aclaración. A la orden, profe. Con respecto a eso y a las Bueno, entregas, hermana, ajá, perdón. Una cosita que has dicho, es Yurili, ¿no? La que está hablando. Sí, sí, Ajá. Cuando dices las diagnósticas, las formativas y las de cierre, solamente aclarar un poco lo que quisimos transmitir entre la profesora Rosana y yo el otro día, es que las sumativas no siempre han de ser de cierre, porque pues la idea es que vayamos viendo que todas nuestras actividades de alguna manera tienen que ser evaluativas, ¿no? O serán diagnósticas, o serán formativas, o serán sumativas, pero que las sumativas no siempre es lo último que hacemos en la unidad didáctica. ok, ¿Vale? Que sí. por el camino también las podemos ir haciendo, pueden ser sencillas, pero pueden ser también sumativas en el sentido que son actividades expresamente evaluativas, ¿no? Porque las formativas muchas veces no son expresamente evaluativas, ¿no? Yo puedo Ujú. estar en una clase y estar evaluando la participación o estar evaluando otras cosas que no, que no me han supuesto el elaborar una evaluación, por decirlo así, ¿no? Por hacer un poco la diferencia. Para lograr todo esto que están diciendo, el diálogo que se ha suscitado, muy interesante, de la competencialidad, ¿no? O sea, si yo quiero que sea competencial, todo tiene que servir, no para evaluar, sino para que el alumno vaya haciendo como una reflexión sobre el aprendizaje que va adquiriendo. Bueno, solo era esta aclaración, pero muy Listo. buena la intervención. Gracias, hermana. Gracias, profe Gustavo. a la orden, profe. Sí, a propósito de eso, entonces un poco precisando fechas de entrega y de cierre, ¿no? Como estamos en el proceso de entregar los avances y la dinámica ha sido un poco más flexible en este curso porque estamos centrándonos en el tema de la evaluación, digo flexible para que pueda haber mayor trabajo personal. Entonces, a partir de ahora, que están abiertos los espacios de auto, co y heteroevaluación. Tenemos hasta el martes para entregar. ¿Ok? Hasta el martes para entregar. No es el punto máximo, es que hasta el martes podría ser la entrega. Si la hacen antes, no pasa nada. Y para la coevaluación, en este caso, si han revisado, de todos modos lo anticipo, si ya lo han podido revisar, la coevaluación va a ser no en la estrategia de taller, somos menos, sino en una estrategia muy sencilla. Voy a responder mi foro, no abro temas nuevos, respondo el foro, el tema inicial, que es el tema de compartir, que ya está abierto. Le doy responder a ese tema, que sería una pregunta, sería un tema que inicié en este caso yo. Le doy responder y coloco mi diseño de la estrategia de evaluación. Por ejemplo, a mi entrega le respondió, sí, yo entendí que allí colocaba texto, correcto. Lo coloco y, por ejemplo, empezó la profesora Erika. La profesora Erika colocó su texto respondiéndome a mí y después Yoraima le respondió a la profesora Erika. Es decir, Yoraima entregó después. Entonces Yoraima evalúa a Erika. El que entregue después de Yoraima evalúa a Yoraima, quien entregó, y así el último va evaluando al que entregó antes. Y sencillamente entra en el mensaje del anterior, le da a responder y ahí va quedando dos líneas de foro. El foro que va entregando, donde va entregando cada uno su trabajo, y el foro de coevaluación. Es un foro abierto, ¿no? Y por eso dice allí, pues, que se puede centrar en toda la rúbrica o se puede centrar en algunos aspectos de la rúbrica y que además no tiene valoración sumativa, sino solamente formativa.
y mi feedback en base a la evaluación formativa, exactamente. Entonces, no me meto a ver si sacó esto, si sacó aquello, si sacó menos, si sacó más, porque no es la calificación. Lo que nos interesa es que cada uno de nosotros se nutra con la propuesta del otro. Realmente el propósito es ese. Y que evidentemente al nutrirme con la propuesta del otro, pues soy capaz de transmitirle pues lo bien que lo hizo y en qué lo hizo bien. Ya no solo decirle, lo hiciste buenísimo. No, has logrado hilvanar las estrategias de evaluación con tus actividades y tus descriptores, se perciben unos objetivos de aprendizaje claros. Es decir, me puedo centrar en algunos aspectos, pero que paso qué bien lo hiciste, que eso ayuda y eso está bien, a en qué cosas considero que lo hiciste bien o en qué aspectos considero que pudieses tomar en cuenta. Mira, no tienes los datos completos o la redacción de alguno de tus objetivos le falta el propósito o la finalidad o nada, o el verbo que utilizaste. En fin, nos podemos centrar en aspectos muy, muy precisos o muy amplios. Lo importante es que la evaluación quede evaluada, o sea, es decir, que la estrategia de evaluación que usó mi compañero tenga alguna percepción, o sea, que yo pueda ofrecerle alguna valoración a eso y que esa valoración pues sea en el marco de una valoración entre adultos, gentil, respetuosa y pues eso yo diría que está de más tener que decírselo, pero bueno, es un poco ahí en la opción de entrega no sé si está activado ya para entregar. Eso lo reviso, profe, lo reviso. Sí, todo es posible. Reviso a ver. Yo de hecho estoy en este momento en el curso. Puede que esté todavía inactivo para entregar. En efecto, sí, está inactivo. Ya lo dejo activado. No es su conexión, profe. No sé si hay alguna pregunta o comentario que quieran hacer al respecto o la hermana algo que quiera precisar. Yo creo que si no tienen dudas es porque está claro. ¿No? Sí, Bueno, yo creo que sí, voy a aclarar las cositas. El que ha querido ha expuesto sus observaciones o sus inquietudes. Parecerían. Yo creo que ya está, que lo que falta es que se pongan a culminar sus experiencias. Ojalá y en alguna de las evaluaciones también puedan emplear las herramientas que hemos ido viendo, ¿no? Que consten en la unidad para forzarnos un poquito a emplearlas, porque como alguien decía, Liliana creo que era, ¿no? El cambio siempre nos da cierto miedo, entonces lo vamos sabiendo, pero nunca encontramos el momento de lanzarlo, ¿no? Entonces sí sería tal vez bueno que incluyéramos este tipo de herramientas. así es. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí es la fecha para actualizar. Sí, ya quedó. Ya quedó actualizado, profe Erika, gracias. Bueno, después de la heteroevaluación, un ejemplo sí es buena idea para compartir. Un ejemplo de una herramienta. Sí, efectivamente. Incluso si la tienen o la crearon, por ejemplo, pues pueden colocar en su propuesta un acceso, si les parece. ¿No? Pero le dejamos eso como una idea. O sea, voy a usar Kahoot. Entonces creo un Kahoot de 2 o 3 preguntas y dejo el número para acceder. Recuérdense que lo podemos hacer asincrónico y en un tiempo limitado y lo dejo abierto mientras me coevalúan. Hice un Socrative y lo hice de la misma manera. Eso pudiese también ser y lo pudiésemos compartir, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, después de la heteroevaluación, está de nuevo la evaluación diagnóstica que hicieron al principio. Sencillamente la evaluación es como para hacer un refrescamiento de mis ideas o respuestas iniciales a las respuestas que tengo al finalizar el curso. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario. Pues nada,
nosotros nos mantenemos en contacto por el aula, les ofreceremos pues nuestras apreciaciones formativas en el foro donde han entregado. Si no lo han hecho, no se preocupen, vayan directo ya a la entrega de la heteroevaluación y la coevaluación y la autoevaluación. En este caso, lo único que van a tener calificaciones va a ser la auto y la heteroevaluación, o sea, sería lo único sumativo. El resto lo dejamos en el entorno formativo, un poco para darles otra visión desde esa perspectiva. Hermana Isabel. No, ya está todo dicho, a trabajar. Muchas gracias por el interés, por estar aquí planteando sus dudas, que todos aprendemos, ¿verdad? Con las reflexiones que van haciendo, las mismas preguntas nos ayudan a nosotros a reflexionar. Entonces, pues sí, nos vemos en el aula. Como acaba de decir el profesor Gustavo, ya los que no han participado en el foro ya no lo hagan, porque directamente lo veremos, si no se nos duplican las intervenciones, ¿no? Ya pongan toda la fuerza en el trabajo final que han de hacer y ahí es donde lo iremos pues compartiendo y revisando, ¿vale? Y yo creo que ya nos vemos el lunes en la siguiente cápsula. Ya es la última de este primer ciclo. Buenísimo. Buenísimo. Un abrazo para todas, a todos, porque por ahí está Miguel Ángel. Un abrazo para todos y que pasen un feliz fin de semana. Bueno, muchísimos saludos igualmente y nos vemos el lunes.